Doy la bienvenida a Isaac Bolín, economista, a quien agradezco mucho que esté por acá. Querido Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenos días. Oye, bueno, tú observas la economía mexicana y los fenómenos que aquejan a México y las oportunidades al mismo tiempo que tenemos en este país. El tema de la productividad ha sido planteado desde diferentes plataformas. El secretario de Hacienda lo ha hecho explícitamente público, ¿no? A la hora de lanzar varias de las reformas el año pasado. ¿Cómo tenemos que comprender a la productividad como el factor clave a determinar y seguir para que México crezca eventualmente? Mira, la productividad en términos muy sencillos es lo que produce una hora de trabajo de una persona. Y lo que arroja a luz el estudio de McKinsey es que existen dos Méxicos divergentes. Uno que aporta al crecimiento y uno que no aporta al crecimiento. ¿No aporta y lo reduce? Y lo reduce, además. O sea, lo jala para abajo. Está grave eso, ¿no? Así es, muy grave. Entonces, el concepto clave de la productividad es que, al final de cuentas, la economía, el crecimiento de la economía se puede explicar por la suma de dos factores: el crecimiento de la fuerza laboral y el crecimiento de la productividad. Y lo que McKinsey encuentra es que las empresas grandes, sofisticadas, orientadas al sector exportador, vienen creciendo en los últimos años su productividad en alrededor del 6%. Que son las que la jalan para arriba. Así es. Sin embargo, las empresas pequeñas, tradicionales, sobre todo informales, registran una productividad negativa cada año de alrededor del 7%. Esto no importa, o sea, ellas pueden ser rentables. Así es. Pueden ser pequeñas empresas, tú dices informales, como está reportado de parte de McKinsey, pueden ser rentables, pero ¿qué es lo que están haciendo mal? Lo que sucede es que estas empresas no tienen acceso al crédito y por lo tanto les es difícil comprar nueva maquinaria e incorporar nuevas tecnologías. En el fondo, lo que está sucediendo es que 3 de cada 5 trabajadores que se ha incorporado a la economía en los últimos años se ha incorporado al sector informal. Y al tener una productividad negativa, eso está arrastrando el PIB hacia abajo. Ahora, hay empresas formales, Isaac, que muchas veces, sobre todo de capital mexicano, yo he visto, resuelven contratar más gente, pero luego la tienen como un poco en tiempos muertos, ¿no? Como que no la tienen totalmente empleada a capacidad total. Eso también pasa, ¿no? Sí, por supuesto, depende mucho de la demanda de cada uno de los productos. Y una de las cosas que dice McKinsey en su estudio muy interesante es que la modernidad también implica innovar para generar nuevos mercados, nuevas necesidades, y las empresas tradicionales, sobre todo las informales, insisto, son bastante malas en materia de innovación. Hay varias soluciones, conceptualmente son muy sencillas, en la práctica son difíciles de ejecutar. Creo que como país tenemos que entender que tenemos que desincentivar la economía informal. Y para ello, en primer lugar, tenemos que reducir los trámites que implica abrir una nueva empresa y operarla. En segundo lugar, tenemos que aplicar la ley a todos. Entonces, primero tenemos que generar un Estado de Derecho en donde todos tengamos el mismo nivel una cancha pareja de juego. En segundo lugar, tenemos que reducir las barreras generales a la productividad en el país. Y eso implica, uno de los temas favoritos es reducir el costo de la energía eléctrica. En México las empresas pagan 73% más por el consumo de energía que las empresas en Estados Unidos. La reforma, es por eso que es tan importante la reforma en materia energética. Otro tema muy importante es invertir en infraestructura, pero en infraestructura productiva y hacerlo de forma bastante eficiente. De acuerdo a McKinsey, la infraestructura en México se puede construir con una reducción de 30 a 40% en cada obra. Otro tema es mejorar la educación. Claramente creo que los programas de educación en las universidades y en las escuelas técnicas no están alineados con las necesidades de las empresas. Y eso es No, es gravísimo. Es gravísimo. Estás preparándolos, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Así es. Entrenándolos para algo que no van a servir. Y la calidad de la educación pública en México deja mucho que desear, y afortunadamente es un tema que se está abordando ya. Y por último es mejorar la seguridad. El clima de violencia tiene un peso negativo hacia el crecimiento económico, y si no, pues veamos lo que está sucediendo en las regiones azotadas por la violencia del narcotráfico. Hay un costo enorme. Creo que los roles están muy claros. El rol del gobierno es generar el marco y los incentivos bajo los cuales los agentes económicos, que somos todos, sí, debemos de actuar. Creo que hay cosas que corregir, como lo decía, que es básicamente formalizar la economía y alentar la inversión, pero el crecimiento económico depende del comportamiento de todos los agentes económicos, y ahí, como algunos de los entrevistados los decía, respondieron bien, ¿no? Depende de todos.
Así es. El gobierno no tiene la solución mágica. La mayor parte de la economía mexicana es la economía privada. El gobierno no tiene la solución mágica.